Vamos a continuar por el libro de Segunda de Pedro. Hemos dicho que esta segunda carta del apóstol Pedro es una carta intensa, es un discurso de despedida. El Señor ya le ha revelado que pronto va a dejar el cuerpo, pronto va a morir martirizado, muerto en una cruz de cabeza, porque él mismo consideraba que no debía ni podía morir como su maestro. Él no tenía esa dignidad, se podría decir. Entonces hemos establecido que el apóstol está escribiendo ya en sus últimos días de vida, anciano ya, desde Roma, cercano al año 70, mi amado hermano está ahí. Está escribiendo a los hermanos que están en su corazón ardientemente en amor y también en advertencia de todo lo que viene. La semana pasada estábamos viendo los falsos maestros y esas herejías destructoras que se estaban levantando ya en el tiempo de Pedro y que han sido una constante a través de los siglos. Hoy todavía estamos viendo herejías, cada vez surgen herejías nuevas. Por ejemplo, en el contexto del día de hoy surge la herejía del evangelio marxista cultural, el evangelio social. Eso, hermano, es una herejía y es un anatema. ¿Por qué? Porque si tú bien recuerdas, el apóstol Pablo, cuando hablaba a los Gálatas, ya decía que cualquier evangelio que difiriera del evangelio que trajo el Señor a través de sus apóstoles era anatema, era maldito. Por lo tanto, cuando tú predicas el evangelio de una prosperidad, eso es anatema, hay maldición ahí. Cuando tú predicas el evangelio social, eso es anatema, hay maldición ahí. ¿Qué decir del evangelio marxista cultural? Eso es maldición ahí también. Entonces todo esto nos está advirtiendo el apóstol Pedro ya en sus últimos años, en sus últimos meses, en sus últimos días, con este sentido de urgencia, con esta intensidad de un hombre que sabe que va a morir. Hace algunas semanas atrás yo te preguntaba, ¿qué harías tú si supieras que te quedan un mes de vida? ¿Cuál sería tu enfoque en ese último mes que tienes sobre esta tierra? ¿En qué gastarías ese tiempo precioso que sabes que vas a tener? Entonces, mi amado hermano, Pedro lo gasta en precisamente tener estos últimos discursos de despedida y preparar el camino, cimentar y fortalecer los cimientos de todos aquellos que han sido amados por Dios, porque mucha basura, mucha maldición, mucha herejía ha de venir, muchos falsos profetas van a golpear y van a lucrar o van a servirse un banquete con ellos. Eso es lo que nosotros estamos viendo hace algunas semanas. El día de hoy vamos a ver un mensaje que lleva por título, como usted puede ver ahí, ¿y dónde está su Señor? Es una pregunta. ¿Y dónde está su Señor? Por ahí, por los años 80, había una película que era una comedia protagonizada por Leslie Nielsen. No sé si usted recuerda, una fila larga tratando de calmar a un pasajero y le daban unas abofetadas o le pegaban con bate, diferentes cosas para que se calmara. Estoy hablando de la película ¿Y dónde está el piloto? Esa película es una parodia de la cinta del género de cine de catástrofe que estuvieron de moda a finales de la década de 1970, pero se preguntaba en una forma sarcástica, ¿y dónde está el piloto? También podemos recordar, por ejemplo, el sarcasmo del profeta Elías. Este es un sarcasmo correcto, pero aún así sarcasmo. El sarcasmo del profeta Elías en su contienda contra los profetas de Balaam, que decía en 1 de Reyes 18:27, cuando los profetas de Baal estaban tratando de que fuego del cielo cayera de Balaam para encender el holocausto y nada ocurría y pasaban las horas, el profeta sarcásticamente se burlaba y decía: clamad en voz alta, pues es Dios. Tal vez están meditando, o se habrá desviado, o estará de viaje, quizás está dormido y habrá que despertarlo. Se burlaba porque estos hombres estaban realmente
clamando a un Dios falso. Él estaba afirmado en el Dios vivo y verdadero. Pero, mi amado hermano, hoy, en estos días, ya corriendo el año de septiembre del 2020, muchos hoy hay que se burlan del Señor, muchos hoy que se burlan de la Biblia, muchos hay hoy que se burlan de las promesas de Dios y preguntan, ¿dónde está su Dios? ¿Por qué todavía no viene? Quizás se le olvidó, quizás está muy ocupado en otras cosas. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy con respecto a esto. Entonces, no solamente estos burladores tienden a hacer esta pregunta. En el mundo angélico demoníaco, cuando hay manifestaciones demoníacas, muchas veces la pregunta que surge a tu mente, influenciada por el enemigo, es ¿y dónde está tu Dios? No sé si alguna vez a usted le ha pasado, a mí me ha pasado en varias ocasiones. Sabes que es una voz externa, que no tiene que ver contigo, y sabes que está rodeándote el enemigo o sus huestes. Pero la pregunta que estos burladores hacen es, ¿y dónde está el Señor? ¿Y dónde está el Señor? Entonces vamos a tener un tiempo de oración para entrar en materia ya. Quiero invitarle a buscar en 2 de Pedro 3, versículo 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con sus sarcasmos siguiendo sus propias pasiones, diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo entonces fue destruido siendo inundado con agua, pero los cielos y las tierras actuales están reservados por la palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Amado Dios, vamos delante de su presencia una vez más dando gracias. Queremos rogarte, Señor, en esta hora, que seas tomando el control de este predicador y de este púlpito. Señor, como cada domingo, con temor y temblor, delante de ti, Señor, me pongo para que tú puedas hacer como bien te parezca. Señor, quita de mí cualquier interrupción, quita de mí cualquier idea que no sea tu palabra. Habla a tu pueblo en esta hora. Enseña a tu pueblo cómo ha de conducirse. Muéstrale, Señor, lo que deben estar atentos y alertas, porque estamos en tiempos peligrosos, estamos en tiempos finales, y ellos deben pararse firmes también ante todos los burladores que se levantarán en este siglo malo. Señor, guíanos una vez más, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y dónde está su Señor? ¿Y dónde está el piloto? Es la idea. Lo primero que nosotros vamos a ver es, en un primer punto, para iniciar, es un recordatorio sincero. Antes de partir, el apóstol Pedro quiere dejar bien cimentado que no haya lugar a duda alguna de lo que ellos han venido a hacer y lo que el apóstol quiere dejar sembrado y afirmado en su vida. No solamente quiere lanzar una semilla de siembra, sino que quiere plantar estacas para que cuando el brote crezca pueda amarrarlo y ese tronco crezca firme. Eso es la iglesia del Señor, a la cual Pedro está escribiendo en esta carta circular por todas esas iglesias del primer siglo en Asia. Entonces vamos a desglosar un poco este primer punto, un recordatorio sincero, 2 de Pedro 3, 1 y 2, y él parte diciendo, amados. Y esto, como en otras veces hemos establecido, muestra el corazón genuino del anciano.
amados. Él está entregando el corazón, diciéndole, yo les amo en el Señor. Está siendo verdadero, está siendo genuino, está siendo sincero en su amor. Él no está diciendo estimados, Él no está diciendo queridos, Él no está diciendo hermanos, Él está diciendo algo mucho más grande y mucho más profundo. Amados. Es un ruego desde las entrañas a alguien que se ama profundamente. Ustedes son mis amados y a ustedes quiero compartirles, a ustedes quiero dejarles esto. Mi vida se está extinguiendo y si hay algo que quisiera dejar es sembrar en ustedes, mis amados, aquellas cosas que yo tengo para poder apuntalarles en este tiempo. Amados. Y comienza su mensaje. Esta es ya la segunda carta que os escribo. Si te das cuenta, está primera de Pedro, segunda de Pedro, y en cada una de sus cartas el apóstol derrama aquella verdad, aquella pasión, aquel amor sincero por estos hermanos, porque él sabe que el enemigo está rugiendo, él sabe que las herejías destructoras se están levantando, él sabe que delante de sus propias narices se están levantando hombres inicuos que quieren corromper la verdad de Dios, que quieren hacer presa a los hermanos y comer estas ovejas como lobos hambrientos. Él lo sabe. Y en ese sentido, él deja estas cartas para decir, hermanos amados, no pueden decir que nadie les ha advertido, porque yo ya les he escrito 2 cartas y necesitan estar claros, porque cuando venga el Señor o cuando tengan que dar cuentas al Señor, ninguno de ustedes puede decir, yo no sabía. Entonces esto por un lado le está mostrando amor, pero por otro lado le está mostrando también que deben tener el conocimiento de lo que el apóstol está diciendo. Y estas cartas, el propósito, dice, en las cuales como recordatorio, él ya había tenido un tiempo de enseñanza, él ya había tenido tiempo de discipulado, de pastoreo, y ahora que está lejos y por morir, dice, hermanos, yo les exhorto a que recuerden. Estas cartas son para que ustedes recuerden esos primeros rudimentos, ese primer amor que usted tenía cuando llegó a Cristo, recuérdelo. No se consuma en falsas expectativas, no se consuma en su tiempo en actividades que son inocuas, sino que recuerden, amados hermanos, la enseñanza pura como la leche espiritual no adulterada que ustedes recibieron en esos primeros días. Recuerdan cuánto nosotros disfrutamos, recuerdan lo profundo de las enseñanzas del Señor que teníamos y cómo pude narrarle aquellas cosas que vi y presencié en forma gloriosa y majestuosa. Amados, recuerden. Y esto no solamente lo deja para ellos entonces, sino también tú, mi amado hermano. Recuerda. Recuerda las cosas de las cuales Dios te sacó. Recuerda el tiempo en el que Él te rescató. Recuerda ese primer amor que quemaba como un fuego en tu vida, en el cual contra viento y marea, hermano, tú ibas por la causa del Señor. Recuerda. Cuando Él hace esta idea de clamar o exhortar a que se recuerden, después dice, ¿cuál es el propósito? Pedro está ahí con este llamado urgente, intensamente rogando y dice, hermano, quiero despertar en ustedes un sincero entendimiento, quiero que pongan mente, quiero que se enfoquen en esto, quiero que advertidos, abusados, sus sentidos entren en lo que necesito recordarles, en lo que necesitan ver. Hermanos, despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento. Y es lo mismo que hoy día podría rogar a ustedes el apóstol. Hermano, quiero que entiendan, que evalúen las circunstancias, las condiciones, que entiendan los tiempos, lo que pasa a nuestro alrededor a nivel global, nacional, en nuestra ciudad. Hermanos, comprendan, pongan mente a esto, disciernan, entiendan. Esto es todo lo que está diciendo el apóstol, porque sabe que el peligro está a las puertas. Y si tú andas como un simple por el mundo, hermano, vas a caer en el hoyo.
vas a ser destruido. Por eso necesitas primero recordar y también despertar en tu entendimiento. Esto es lo que quiere hacer. Pedro quiere decir, despierta, hombre. Eso es lo que uno quiere decir. ¿Te ha tocado alguna vez que vas con una persona y esta persona va como en las nubes? Mi abuelo, mi tata Chumi, que yo le digo, él siempre quedaba en esas fases de perdido en el tiempo. Y yo le digo, despierta. Y me dice, me quedé pavo. Esa era una frase normal que él decía, me quedé pavo. Entonces lo que el apóstol está diciendo es, despierta, no te quedes pavo. Pon mente, pon atención a las circunstancias, fíjate en el camino, fíjate en las circunstancias, fíjense en los tiempos que estamos ocurriendo y recuerden las palabras que han sido dichas por los santos profetas. Hermanos, aquí es donde Pedro dice, despierten por favor, hermanos, esto no es nada nuevo, quiero que recuerden y presten atención, porque todo esto ya ha sido dicho en otro tiempo de antemano aquí por los profetas, por los santos profetas. Recuerda que Dios en otro tiempo hablaba a través de profetas directamente para dejar establecido lo que Dios quería, y esto quedó también establecido en la palabra de Dios. También dice, no solamente por los profetas, no solamente debe recordar las palabras dichas por los profetas, sino también el mandamiento del Señor y Salvador. Cuando Jesús estableció y su reino, Él dejó mandatos, Él dejó plan a seguir. El Sermón del Monte, por ejemplo, es algo que está claramente en esa línea constitutiva del reino. Jesús está trayendo toda la interpretación del antiguo pacto y la está interpretando a la luz del nuevo pacto. Él está cimentando la nueva constitución de la iglesia y del reino. Entonces, si te fijas, mi amado, esto es lo que tienes que estar atento. Recuerda todo lo que has aprendido ya de las Sagradas Escrituras, los mandamientos del Señor, y todo esto fue declarado por vuestros apóstoles. En otra versión dice, por nosotros, sus apóstoles. Entonces, cuando nosotros recordamos todo esto, Pedro está diciendo, recuerden, amados hermanos, que ustedes tienen una base apostólica. Todo lo que nosotros les enseñamos no era nuestro, era del Señor Jesucristo, Rey del reino, y venía en cumplimiento de todas las profecías y de todos los profetas del antiguo pacto. Entonces, amados hermanos, tengo este recordatorio sincero porque vienen días malos. Porque vienen burladores, porque vienen herejía. Por lo tanto, primero despierten, estén atentos sus sentidos. Luego, recuerden, profundicen en las verdades que han recibido. Y si no han recibido todas las verdades tan profundas, profundicen para que nadie venga y les engañe y los consuma. Entonces, todo esto, el apóstol Pedro está clamando, ya casi cerrando su carta, como un recordatorio sincero para ustedes, mis amados hermanos. Y esto es tan vigente el día de hoy. Pedro lo escribió hace casi 2000 años para sus amados hermanos, pero todavía resuena el eco de su voz diciéndote, amado hermano, a ti que miras en este día, recuerda, despierta, espabila. No te quedes pavo, ve las señales, los tiempos, los peligros, y que no seas consumido, sino que afírmate en la verdad de los profetas, en la verdad del Señor y en esta simiente apostólica que el Señor nos ha dejado. Entonces, eso es lo primero que el apóstol dice. ¿Y por qué lo dice? Vamos a ir a un segundo punto, que vamos a estar parados en 2 de Pedro 3, del 3 al 6. Y todo esto lo dice precisamente porque vendrán burladores impíos. Burladores impíos. Están a las puertas, ya están ahí clamando. Y estos burladores, hermanos, no solamente se daban en el tiempo de Pedro. Recuerda que esto está cerca, han pasado han pasado unos 35 años, más o menos, de que el Señor Jesucristo había muerto, había ascendido. Y en estos 35, 40 años ya se levantaban las voces que decían, oye, ¿y dónde está tu Señor? ¿No había prometido volver? ¿Dónde está? Han pasado 40 años ya y todavía no pasa nada. Hermanos,
Hoy han pasado más de 2000 años y todavía no pasa nada. Por lo tanto, ¿crees tú que hay burladores el día de hoy? Sí los hay, amado, y muchos, jactándose de gran inteligencia, jactándose de gran intelectualismo, pero no son más que necios, impíos, burladores. Vamos a ver lo que el apóstol dice de ellos, burladores impíos. Ante todo, fuera de ese recordatorio intenso que nos dio el apóstol Pedro, dice, pero sobre todas las cosas, sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo siguiendo sus propias pasiones. En los postreros tiempos, en los últimos días, ¿qué se quiere decir esto? Más adelante, en ese tiempo, piensa en Pedro, hablando de más adelante, hoy ya estamos en más adelante, en esos últimos días vendrán burladores con su sarcasmo siguiendo sus propias pasiones. Y es aquí donde nosotros podríamos escuchar a un impío como el profeta Elías, pero en una mala idea, diciéndonos estos impíos a nosotros, ¿y dónde está su Dios? Clamen más fuerte, quizás necesitan más ayuno, más oraciones, quizás su Dios está durmiendo, quizás anda de paseo, quizás su Dios se olvidó de ustedes, hizo otros mundos y se olvidó de este mundo que quedó a la deriva. Hermanos, ¿podrían muchos hombres impíos, burladores, hablar así el día de hoy? Y muchos lo hacen. Por lo tanto, ¿cómo nosotros debemos enfrentar estas situaciones? ¿Cómo nosotros debemos estar atentos a estas situaciones? ¿Cómo nosotros debemos afirmar nuestra esperanza ante esto? Porque han pasado no 40 años, han pasado 2000 años y el Señor todavía no ha regresado. Entonces, esto podría hacerte tambalear tu fe, esto podría hacerte dudar por algunos instantes. Quizás estos hombres tienen razón, quizás yo estoy perdiendo mi tiempo. El Señor no vino después de 40 años, ni vino después de 100 años, ni vino después de 500, ni de 1000, ni 2000 años. Quizás esto es mentira. Y el apóstol Pedro te está dejando una base para recordarte que lo que Dios dice es verdad. Mira, sigamos adelante y lo vas a ver. Ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo siguiendo sus propias pasiones. Claro, es ideal si es que no hay Dios que ha de venir, ni hay Dios. Entonces ellos pueden hacer y deshacer como ellos quieren. Piensa en los ateos, piensa en los sistemas ideológicos que no tienen respeto ni temor de nada ni de nadie. Piensa, por ejemplo, en los mismos religiosos que tampoco tienen creencia en Dios ni en ninguna cosa. Solamente hacen una vida religiosa aparente para gobernar a otros, sacar provechos. Entonces, ellos pueden seguir sus propias pasiones, porque si no hay Dios y si no va a regresar el Señor, entonces, ¿quién nos va a juzgar? Coman y beban, porque mañana moriremos. O por ahí dicen, de esta vida no hay otra, así que hagan lo que tengan que hacer. Hermanos, eso es una gran mentira. Y el apóstol Pedro quiere recordarte esas mentiras. Después de esta vida, sí, viene otra vida y darás cuenta del Señor por todo lo que hiciste aquí. Así que esto es lo que están olvidando y obviando estos burladores. Pero lo dice el Señor más adelante, guiando, obviamente inspirando a Pedro en esta carta. Ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Es idea mía o tu Señor dijo que iba a regresar hace 40 años ya? ¿Es idea mía o tu Señor dijo que iba a regresar hace 1000 años? ¿Es idea mía o hoy día 27 de septiembre del año 2020, es idea mía o tu Señor dijo que iba a regresar hace ya 2000 años? ¿Y dónde está tu Señor? ¿Y dónde está su promesa? ¿Sabes que yo no creo? Porque tu Dios es un Dios mentiroso. De partida es un carpintero muerto que su cuerpo fue robado y tú me estás hablando de cosas que no tienen mayor sentido. Yo creo lo que veo. ¿Has escuchado eso, verdad? Yo creo que sí. Yo también. ¿Dónde está la promesa de su venida? ¿Y dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Señor? Es el sarcasmo en tono de burla que estos hombres impíos que no temen a Dios lanzan contra los cristianos.
Y si tú estás mal parado, quizás puedas decir, pucha, la verdad es que no sé, pero quizás en algún momento va a venir, o quizás ya vino, como lo dicen algunas falsas sectas. Bueno, todas las sectas son falsas, pero pensemos en los adventistas, o pensemos en los testigos de Jehová, que ellos dijeron que ya la segunda venida de Cristo había ocurrido, pero solamente aquellos ojos espirituales lo vieron, nadie más. Eso es como la vieja consigna del el rey está desnudo, que decía que había un sastre muy astuto que quería entrar a la corte pero no podía. Entonces hubo un concurso, cuenta la historia, que había que vestir al rey con las ropas más espléndidas de todos los tiempos. Y él entra y hace la ropa más espléndida de todos los tiempos. Y se la presenta al rey. Y el rey queda mirando que no tiene nada. Y el sastrecillo astuto le dice, lo que pasa es que solamente aquellos que tienen un corazón puro y que son dignos realmente de la majestuosidad de esta prenda pueden verla. El rey queda mirando y dice, sí, ahora la veo. Y se viste con la prenda invisible, y antes de que se presente delante de su cohorte completa, sale el sastre y le dice a la corte, ahora ustedes van a presenciar la más bella creación que un rey pueda vestir. Pero debo advertirles que solamente aquellos que sean dignos de la realeza y de estar en esta corte podrán ver tal majestuosidad. Dicho esto, sale el rey desnudo. Y toda la gente, los cortesanos empiezan a aplaudir y a ovacionar. ¡Qué majestuosidad! ¡Qué vestido más hermoso! De pronto de atrás había uno que no era cortesano y grita, ¡el rey está desnudo! Y hermanos, eso ocurre muchas veces con los burladores. Tratan de engañar, no solamente burlándose de promesas, sino burlándose con cosas que realmente no han ocurrido, como la segunda venida del Señor aún. Y estos adventistas o estos testigos de Jehová han dicho, el Señor ha venido, pero solamente el que es digno puede verlo. ¿Te suena a el rey está desnudo? Y todos estos grupos se han creído esto. ¿Por qué? Porque si no, quizás no son dignos de estar en la corte del rey. Apariencias, mi amado hermano. Cuidado con ello. ¿Dónde está la promesa de su venida? Y empiezan a desglosar su argumento los burladores. ¿Dónde está la promesa de su venida? No solamente una pregunta, sino que lanzan y esbozan toda una serie de argumentos. Porque desde que los padres durmieron, porque desde tiempos inmemoriales, desde que tenemos memoria, todo continúa tal como estaba desde el principio, desde la creación. En otras palabras, aquí no ha pasado absolutamente nada. ¿Dónde está tu Señor? Y hermano, quiero que pienses una vez más que esto está pasando 40 años aproximadamente después de la ascensión del Señor. Más o menos. Y ya hay estos burladores que dicen, desde los tiempos inmemoriales, esto ha sido igual. Nuestros padres ya durmieron, murieron las generaciones. ¿Y dónde está la promesa de su venida? ¿Sabes qué? Creo que te están mintiendo. Yo creo que deberías estar más atento a las cosas reales que realmente valen la pena. Como el 10%, como la nueva constitución, como tantas otras cosas que podrían estar diciéndote hoy día. Tu mejor vida ahora. De esta vida no hay otra. Y tantas otras cosas más. Entonces, mi amado hermano, cuidado con ello, porque ellos van a presentar estos argumentos sarcásticos, porque desde que los padres durmieron todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Ahora, la respuesta o el contraargumento de esto es muy interesante, porque dice el apóstol, pero cuando estos necios, cuando estos burladores sarcásticos, cuando estos burladores impíos hacen esas preguntas y dan esos argumentos, ignoran algo. Y comienza a contraargumentar y dice, pero cuando dicen esto, no se dan cuenta de que varias cosas, no se están dando cuenta de algunas cosas que son importantes. Primero, los cielos existían desde hace mucho tiempo. Fíjense en los cielos. Dice la Escritura que los cielos dan cuenta de la gloria de Dios. Los cielos ya existían. Y si los cielos ya existían, entonces Dios existe.
Y si Dios existe, entonces todo lo que Dios ha dicho es verdad. Y las promesas que el Señor ha dicho, como el cielo que está ahí siempre, también vendrán en algún momento, en el tiempo de Dios. Primero. Después dice, y también la tierra. ¿Dónde estás parado tú hoy día? En un planeta, Tierra, ¿verdad? Han surgido varias hipótesis de un planeta redondo, de un planeta plano, tantas cosas hoy día que se están dando, pero bueno, no es el punto aquí. El punto es que también la tierra donde tú estás parado, dice, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Esto está hablando de Génesis 1:1, cuando el Espíritu de Dios se movía entre las aguas. Está hablando de que la tierra también fue separada. Las aguas fueron separadas y surgió la tierra, o dejó al descubierto, desnuda la tierra. Entonces la tierra que tú ves es una evidencia de que todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido y ha sido hecho. Puedes leer Génesis 1 completo y lo vas a ver. Y también, no solamente el cielo y la tierra fueron hechos, son testigos de la verdad de Dios, sino que, de aquí se pone un poco más aguzado Pedro y dice, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua. No solamente hay un cielo palpable y visible, no solamente hay una tierra palpable, sino que también recuerda que esta tierra fue destruida por el agua en ese entonces. Si tú buscas en la arqueología, en cualquier contexto, en cualquier pueblo, todos van a contar la historia de una gran inundación. Ya sea los sumerios, ya sea los egipcios, ya sea el que sea, hermano, todo va a contarte que esto ocurrió realmente. La Escritura lo señala. Nosotros podemos ver que en los montes más altos se encuentran huesos de ballena. ¿Cómo fue eso posible? Porque el diluvio, hermano, cayó sobre la tierra y vino juicio sobre toda carne y fue destruida. No te olvides de esto, burlador. Así como ves el cielo y así como ves la tierra, así también vino juicio de Dios y consumió todas las cosas. No te burles, porque ese juicio ya estaba dicho y ese juicio cayó en la tierra. Hay evidencia de eso. Si no, recuerda Génesis 7 que voy a leer para ti. Piensa en esto, oh burlador, oh impío. Y aconteció que a los 7 días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. Y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. En ese mismo día entró Noé en el arca con Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, y la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con él. Y toda fiera según su especie, y todo ganado según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, toda clase de aves, entraron pues con Noé en el arca de 2 en 2, de toda carne que había aliento de vida. Y los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios les había mandado. Y escucha esto, porque este es el cierre del juicio de Dios. Y el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Luego de esto vino el diluvio, y toda carne, por mucho que clamaran, por mucho que se arrepintieran, el tiempo de la gracia había cesado, la puerta había cerrado Dios y vino destrucción. Eso ocurrió, impío, burlador, sarcástico, contendedor de este siglo. Eso ocurrió. Y no solamente ocurrió allá entonces, y hay evidencias arqueológicas, geológicas, escriturales en los diferentes temas, sino que ten presente esto. Y esta es la gran verdad que Pedro da. ¿Cómo vas a argumentar a estos impíos? Y tú también, mi hermano, también tienes que mantenerte firme en estas promesas, porque todo esto que ha acontecido estaba en la Escritura y ha sido cumplido tal como así ha dicho. Por lo tanto, todo lo que viene también se cumplirá. Para cerrar ya este tiempo, la destrucción de los impíos. Segunda de Pedro 3:7. Así como hubo cielos antiguos,
y tierra antigua, y que fue todo consumido por el diluvio. Lo que está diciendo, hoy, tú que argumentas, ¿dónde está la promesa de su venida? Hoy, tú puedes ver cielos y tierras. Lo que dice el versículo. Pero los cielos y las tierras actuales, lo que tú ves hoy día, no importa si han pasado 40 años, no importa si han pasado 100 años, no importa si han pasado 500, 1000 o 2000 años, la tierra y los cielos están ahí actualmente. Tú los ves ahora. Pero, ¿sabes lo que va a pasar contigo, burlador, sarcástico, impío? Dice, estos cielos y esta tierra están reservadas por la palabra de Dios para el fuego, así como el mundo antiguo estaba reservado para el agua y ocurrió. Así estos cielos y tierras están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio. Dios no ha cumplido aún su promesa, pero no es porque no la haya cumplido, sino porque está teniendo un tiempo. Dios ha decretado un tiempo. Hermano, Dios ha decretado un número de días que Dios sabe exactamente cuáles son, cuántos son y cuándo es el día que debe o que va a cerrar este tiempo. Y no solamente un día de número de días, sino que también un número de escogidos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y el último salvo también está esperando para que venga y se cumpla esto, donde estos impíos que no están en el libro de la vida van a llegar a ser consumidos, como fue el tiempo de Noé, ahora por el fuego de la tierra y los cielos actuales. Porque ustedes, no solamente, fíjate lo que Pedro está diciéndole a los impíos, no solamente la tierra y el cielo están ahí reservados para el fuego, sino que ustedes mismos están reservados para el fuego. Si no me crees, recuerda Romanos, que dicen que Dios ha preparado vasos de ira para el día de la ira. Búrlense todo lo que quieran, ríanse, jáctense de todo lo que quieran. Una cosa es cierta, mi Dios es real, su palabra es veraz y todo lo que Él dice se cumplirá, así como se ha cumplido. Y el pueblo de Dios dice amén. Entonces, mi amado hermano, esto es lo que está diciéndole a los impíos, que ellos, no solamente la tierra y los cielos están guardados para el día del juicio, sino también para la destrucción de los impíos. Tú, burlador, que te jactas, no sabes que eres un pobre, desnudo, que está en condenación hoy. Y que lo único que te necesitas, lo único que puede darte vida, es aquello de lo cual tú te burlas. Entonces, en esta hora, mi amado hermano, quisiera recordarte que esta pregunta, ¿y dónde está su Señor?, debes tener este recordatorio completo del entendimiento de lo que has aprendido de la Escritura, porque la palabra de Dios es veraz. Todo lo que Dios ha dicho se ha hecho. Van a venir burladores. Tú has conversado probablemente ahora en la actualidad con burladores que se jactan y se burlan de Dios. Ah, tú eres un canuto, ah, eres un tonto, eres un necio. Eso no es verdad, eso es para los tontos. Hay una anécdota muy buena en este sentido. Cuenta que en Inglaterra, de los 1800, estaba en un tren un anciano que iba viajando. Junto a él viene un hombre joven y se sienta junto a él. Y el anciano estaba leyendo la Biblia. El joven lo queda mirando y le dice: mi amado amigo, si tú te dedicaras mucho más a la ciencia, comprenderías la profundidad de las cosas y dejarías de leer ese libro de fábulas. Si tú realmente comprendieras las cosas esenciales de la ciencia y la biología, no creerías en este libro de fantasías. El hombre lo queda mirando y le dice: ¿tú crees eso en verdad? ¿Que me falta ciencia para poder dejar de creer en este libro? Sí, por supuesto. Mira, yo te voy a dejar invitado, o dame alguna dirección o alguna cosa para poder enviarte material para que tú puedas leer cosas realmente buenas que te van a servir, y no estos cuentos de hadas antiguos, no estas leyendas mitológicas. Te falta ciencia, hombre, le decía el joven al viejo. Y el viejo le dice: sí,
me gustaría que me mandara información. Deja su Biblia a un lado, saca una tarjeta y se la deja. El joven, cuando lee la tarjeta, se para y se va humillado. Esa tarjeta decía: Luis Pasteur, director del Departamento de Ciencias y Biología de la Universidad de Oxford, por decirte algo. Hermanos, los burladores jamás van a entender la palabra de Dios porque están muertos en sus delitos y pecados. No vayas a caer tú en esas burlas. No vayas a dudar tú porque presentan argumentos fabulosos muchas veces, porque no hay ningún argumento fabuloso que no pueda ser desechado por esa tarjeta de yo soy el Señor, tu Dios, y volveré. Vamos a tener un tiempo de oración, mi amado hermano, para cerrar ya este tiempo. Vamos a orar. Amado Dios, vamos delante de su presencia esta hora, dando gracias por este día. Gracias por recordarnos estas maravillosas verdades. Gracias por asentarnos en tu palabra. Gracias por darnos estas sólidas bases de que estamos pisando sobre una tierra firme. Pero no esta tierra, porque esta tierra va a ser destruida, sino la tierra firme de tu palabra. Esta roca inconmovible. Señor, queremos rogarte para que tú seas afirmando nuestra fe, para que tú seas afirmando nuestras convicciones, aún en los tiempos de dificultad, aún en los tiempos de escasez, aún en los tiempos de ataque donde estos burladores se levantarán con sus ideologías, con sus leyes, amordazando las verdades o queriendo hacerlo, pero tu pueblo actuará porque te conoce. Tu pueblo no guardará silencio porque te conoce y te ama. Señor, danos la valentía, danos la convicción y mantenernos siempre despiertos en tu verdad. Señor, rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.